Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes. Una vez más vamos a compartir algún tema de salud, que es lo que nos interesa, sobre todo en este momento, donde, bueno, empezamos a redescubrir que lo más importante que tenemos es nuestra salud. En función de todo eso, una de las cosas que nos preocupan y que todo el día estamos hablando, a pesar de que nosotros tratamos de darle la importancia que tiene, ni más ni menos que la tiene, por un lado el control natural del colesterol y que de rebote tiene que ver con nuestro peso. Por eso elegí volver a compartir algunas ideas que tienen que ver con todo esto. Por un lado, entonces, cuando hablamos de controlar el colesterol tenemos que hablar de la alimentación y lo mismo cuando hablamos del peso. Y la alimentación, obviamente la clase y cantidad de alimentos que una persona coma va a ser la base de una buena salud. Somos lo que comemos. También le podemos agregar lo que pensamos y cómo comemos. No es lo mismo si yo me tomo el tiempo para comer que si no me lo tomo. Más allá de la calidad de lo que yo esté comiendo o no. Y lo que es importante entender, que yo tengo que hacer un ejercicio importante, que es cortar, ponerme el bocado en la boca y apoyar los cubiertos. Y contar mentalmente hasta 10, por lo menos, para poder masticar. Porque ahí comienza el proceso de la digestión. Empieza ahí. Entonces, si yo no tomo en cuenta esto, que ahí empieza el proceso de la digestión, evidentemente no estoy ayudando. Ese bolo que va a ir bajando no tiene las salivas que yo necesito para que trabajen sobre todo ese alimento que yo me puse en la boca, pero paradójicamente esa saliva del proceso digestivo empieza antes, ya empieza a prepararse cuando estoy oliendo la comida, aun cuando la cocina yo empiezo a tener una saliva. Ni hablar si es una comida que la tenga entre mis prioridades, que sea favorita. Y ahí empezamos, y ahí empezó, todavía no me puse el primer bocado. Y cuando me lo pongo, entonces sí o sí tengo que empezar a masticar. Entonces, cuando empiezo a masticar, el otro tema es ¿hasta cuándo comemos? Comemos, yo tengo que tener algo que, bueno, me siento satisfecho. Cuando me siento satisfecho, el hígado le manda la información al cerebro y le dice, pará, ya estoy satisfecho. Y entonces empezamos a comer. Y paramos de comer, nos alejamos. Entonces, por eso está atado el tema del colesterol con el tema del peso. Porque si yo no como bien, mi hígado no funciona bien y fabrica mucho más colesterol. Si le sumo aquel que yo le agregué, entonces no funciona. Entonces fíjate que hasta ahora no agregamos absolutamente nada y aunque la selección no haya sido ideal de los alimentos, si yo mastico, entonces voy a tener otra respuesta. Porque sí, en minutos va a estar en el estómago esa comida que yo mastiqué bien o mal. Pero recién va a dejar el aparato digestivo, va a salir de mi organismo aproximadamente en 20-24 horas. Y todo nuestro cuerpo, todo el aparato digestivo está trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, mezclándolo con los jugos, agregándole cosas, sacándole cosas. ¿Por qué? Porque así como un auto necesita en su momento que yo le ponga el combustible, también necesitamos que los alimentos lleguen a nuestro organismo porque son los que nos van a brindar la energía a través del metabolismo que necesitamos. Ahora, antes que la comida pueda ser quemada en el metabolismo, tiene que ser digerida en pequeños trozos que el organismo pueda absorber y utilizar. Y se facilita todo eso con el proceso de la masticación. Por eso es tan importante, porque ahí empieza. Bocados no muy grandes, y todo eso hace que le facilite la tarea ¿a quién? Al estómago, al intestino, a todo el organismo, forman parte de mi organismo. Entonces, para eso, te quiero proponer que te ayudes justamente con el Forever Lean. ¿Qué es el Forever Lean?
Bueno, es una cápsula en la cual combinamos cromo, higo de tuna, extracto de poroto blanco, y nos va a servir entonces para apoyar y controlar nuestro peso y de rebote el colesterol. ¿Por qué? Bueno, porque el control de peso, sí o sí, para poder perder peso inclusive, debemos contar con el cromo en el organismo, que es esencial para que yo pueda fabricar, por un lado, músculo, y para que la insulina trabaje en forma efectiva. ¿Qué tiene que ver la insulina con el cromo? Bueno, es lo mismo que en un matrimonio te pregunte qué tiene que ver el esposo con la esposa. Tiene que ver todo, porque si no, no hay noviazgo, no hay matrimonio. Entonces, esa combinación de cromo e insulina es un elemento esencial para que se facilite la acción de la insulina. Y la insulina, acordate que lo que hacía era meter el azúcar, los hidratos de carbono, en la célula. Cuando no, empezaban a dar vueltas, se depositaban en cualquier lado, fabricaban grasa, y el organismo, como no tiene incorporado entonces las células el azúcar, sigue fabricando insulina, y ahí es donde se produce más grasa, y por el otro lado también aparece la diabetes. Y la insulina es una hormona es una sustancia que se fabrica en un lado y actúa en otro. Se fabrica en el páncreas, que es la fábrica de insulina humana, pero va a actuar en todas las células del organismo. Y esta pareja, si no funciona la insulina, la glucosa no cumple las funciones que tiene asignadas, que es básicamente energéticas, y entonces se provocan desarreglos en el organismo que pueden llegar a tener consecuencias fatales, problemas renales, problemas cardíacos. Entonces, hacete la película, como está en el dibujo, como que si la insulina fuera el embudo que nos permite a la glucosa, que es el azúcar, pasar a través de los receptores hasta la intimidad de las células, y ahí empezar a quemarse para fabricar energía. Es una sociedad perfecta. Entonces, esta sociedad en excelencia siempre actúan juntos. Y ahí es donde facilitan la pérdida de peso, porque también nos va a ayudar a que se forme músculo. Y al sacar los hidratos de carbono de ahí, el músculo, cuando entra el hidrato de carbono, porque hay insulina, hace la función metabólica que tiene que hacer, y entonces nos ayuda a eliminar los depósitos de grasa. Y paradójicamente formamos músculo. O sea, transformamos la grasa en músculo. Y el músculo es el principal quemador de grasa. Por eso tiene que funcionar esta sociedad en forma perfecta. Entonces podemos decir que el cromo es necesario para que sea posible la absorción también de otros minerales en el cuerpo, como calcio, fósforo, magnesio, y vaya si tienen importancia, porque esta combinación de calcio, fósforo y magnesio trabajan juntos para tener huesos y dientes sanos. El hueso no es el mismo hueso que tenemos cuando nacemos. Continuamente las células van naciendo, multiplicándose y volviendo a morir. Y en esa multiplicación vienen células nuevas que reemplazan a las que se murieron. Por eso la regulación de lo que tiene que haber y lo que no tiene que haber, la absorción y la utilización correcta es lo que nos permite la mineralización de los huesos. Y acá el clave es el cromo y es clave también la vitamina D. Entonces, ¿qué pasa si hay carencia? Bueno, aparece una mala mineralización ósea, aparecen agujeros en el organismo, en los huesos, llamado osteoporosis. En los niños, cuando es más severo, tiene lugar deformidades. Y lo vamos a ver como trastornos graves, como el raquitismo. Mientras que en los adultos aparece osteomalacia, donde la persona va a tener dolores óseos, debilidad muscular, y con la edad puede tener hasta fracturas espontáneas. Ahora, entonces, generamos músculo, nos sentimos bien, tenemos una buena absorción, y tenemos el agregado de que perdemos peso. Porque la influencia que tiene el metabolismo del azúcar y de las grasas, los investigadores demostraron el potencial que tiene para promover la pérdida de peso y mejora la composición corporal, generando menos grasa y, como te decía antes,
más músculo. Si además entendemos que el cromo se encuentra en alimentos, ahí te mostré alguno, como la banana, por ejemplo, la ingesta de una dieta equilibrada tendría que proporcionarnos la cantidad necesaria de cromo, pero ¿qué pasa? Hoy, con esta vida agitada que llevamos, se cultiva en un lado, se sacan las frutas y verduras antes que terminen de madurar, y maduran en los camiones. ¿Y qué es el proceso de maduración? Bueno, es el proceso donde extraen de la tierra, si las tuviera, vitaminas y minerales. Y eso es lo que nosotros creemos que comemos sano. Sin embargo, no está. Por eso no comemos ni la calidad ni la cantidad. Por eso es importante, entre otros suplementos, agregar el cromo. Y hablamos entonces del primer componente, que era el poroto blanco. El cromo, quiero decir. El segundo componente es el hígado de tuna. El hígado de tuna. Y no hace mucho se descubrió que un extracto derivado de las hojas secas de este cactus posee grandes propiedades para precisamente trabajar contra las grasas. Entonces aprovechamos eso, esa cualidad que tiene, ¿para qué? Para el control de peso. Además se encargan, en este caso, de cómo lo hacen. Bueno, le hacen toda una capa a las grasas, que te voy a mostrar en un ratito, durante el proceso de la digestión estomacal, como si las englobaran, y después se eliminan por el intestino naturalmente. De eso se encarga el hígado de tuna, de secuestrar las grasas que comemos. Pero nosotros necesitamos grasa, exacto. ¿Y de dónde la sacamos? Nos comemos quemando, metabolizando nuestras propias grasas. Y ahí es donde se produce primero la aparición de silueta en lugar del salvavidas que tenemos alrededor. Y por el otro lado, el descenso de peso. Entonces este componente del hígado de tuna encontraron de gran utilidad. Por ejemplo, para favorecer el efecto hangover, que se llama después de una noche de alcohol, cuando exageraste. También se vio que baja el colesterol, es preventivo de algunos trastornos de la próstata, inflamatorio. También mejora la eliminación de orina, es diurético, y es de acción antiinflamatoria. Y ahí tenés entonces la ayuda a la pérdida de peso, y por las características que tiene, se cicatrizan más rápidamente las heridas. Y el tercer componente es el extracto de poroto blanco. O sea, hablamos del cromo, hablamos del hígado de tuna y el extracto del clásico poroto blanco. ¿Qué aportes nutritivos nos da? Bueno, es una excelente fuente de hierro, potasio, que es clave en la función cardíaca, selenio, súper antioxidante, ya hemos hablado en otras oportunidades, molibdeno, tiamina, que es vitamina B1, B6 y B9, estos dos últimos son fundamentales para el desarrollo, crecimiento y formación favorable de los fetos. Si no tenemos esto, tenemos problemas en los bebés, que pueden nacer incluso con espina bífida o trastornos cardíacos. Y además, entonces, va a trabajar este extracto de poroto blanco, ayudándonos a que aumente el colesterol bueno, HDL, y baje el malo. ¿Por qué? Bueno, porque está compuesto por almidón, que es un alimento que te va a dar fibra, pero que no te va a dar calorías. Tiene proteínas que apoyan también el desarrollo muscular, y acordate que es lo que queríamos buscar. Por eso va a ayudar en organismos que estén debilitados. Y esa fibra también va a ayudar a disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Y también va a arrastrar, va a facilitar para que la eliminación que hacemos por el intestino se lleve toxina. Por eso es la gran utilidad que tiene. Es el principal entonces quemador de grasa, como te dije, son los músculos, pero tenemos que ayudarlo. Y para eso, yo sé que es difícil en esta etapa, pero hay que hacerse el tiempo de hacer algún tipo de alguna actividad física. Si puede estar parado, no se siente todo el día. Si puede caminar, muévase, aunque sea en su casa, como sea.
si puede salir un poco, salga, dé la vuelta y vuelva, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera tenemos la posibilidad de favorecer nuestra salud. Bueno, también si tiene una bicicleta fija, úsela. Entonces, de alguna manera, esos 15 minutos de bicicleta fija van a compensar esa media luna que comió de más. Y tenemos que tener limpios aquellos lugares como el hígado, que van a trabajar como laboratorio, la vesícula, el intestino grueso, el intestino delgado, tiene que estar limpio, lo mismo que el riñón, porque nuestro organismo es un campo de batalla, y nosotros lo estamos ayudando. Bueno, en la actualidad es común la intoxicación casi sin darnos cuenta, y que nosotros mismos lo propiciamos, porque contaminamos nuestro medio ambiente. Digamos que eso es una de las cosas positivas de esta pandemia, donde vimos cosas mágicas, que los ríos vuelvan a tener pescado, peces mejor dicho, que por el otro lado el agujero de ozono se cierre, por el otro lado que tengamos que algunos animales empezaron a salir, estaban escondidos. Bueno, maravilloso. Lo dejamos descansar al planeta. Y eso se va a ver impactado en el tiempo, si es que no volvemos a lo mismo después, pero esperemos que algunos por lo menos aprendamos algo. Y entonces también, si nosotros mantenemos los elementos por donde se sacan los tóxicos limpios, y los cuidamos con mucho esmero, por eso es importante la limpieza de las impurezas, en la higiene diaria, pero también el hígado, los riñones, la piel, los pulmones, tomando suficiente cantidad de agua. Y es necesario entonces que esté limpio, porque si se alteran los esfínteres, nos vamos a enfermar. Y es una buena manera entonces que un aparato digestivo que está alterado, entendamos que nos puede traer estreñimiento, diarreas, infecciones frecuentes, que no podamos eliminar residuos alimenticios y siempre estén ahí, entonces la flora intestinal va a tener problemas, haciendo un círculo vicioso, colitis, gastritis y alguna enfermedad grave como el cáncer. El cáncer, sí, el cáncer tiene muchas explicaciones. Una de ellas es la falta de limpieza intestinal. Por eso es clave desintoxicar el cuerpo. Los jugos de aloe vera contienen todo lo necesario e indispensable para mantener el organismo sano y nutrido. O sea, es una combinación excelente porque tienen fibra, arrastran, limpian los poros intestinales y ayudan a justamente limpiar los nichos intestinales donde se guarda, queda sucio con gérmenes y toxinas. Bueno, no, porque entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Guárdamelos todos, Lara. Bueno, Lara, ponedlos acá. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, me gustaría mostrarte ahora justamente cómo trabaja, en este caso, en vivo, te quiero mostrar qué importante es esta combinación de la aloe vera para mantener entonces en el tracto intestinal esa sensación, además, de bienestar y vitalidad. No es solamente la sensación, sino que sus componentes le dieron una revitalización al área donde actúan, lo desinflaman y lo mantienen limpio, y además elimina aquellos parásitos que no necesitamos que estén en demasiada cantidad, porque hay bacterias y parásitos en determinada cantidad, en un balance tenemos que tener el organismo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, te quiero mostrar muy brevemente cómo trabaja en nuestro organismo, haciendo de cuenta justamente ese efecto clave del Lean, que es precisamente generar ese secuestro que te voy a mostrar ahora, que hace de precisamente de las grasas. Así que lo vamos a ver ahora. Déjame que te ponga el video, que te lo prepare exactamente. Acá está, muy bien. Entonces vamos a compartir ahora ese breve pedacito de una demostración que te va a encantar y vas a tener claridad, porque esto mismo pasa en el intestino.
Acá lo tenemos. Y eso se elimina después directamente. Entonces, espectacular. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos tener precisamente un intestino sano y por ende todo el organismo sano. Entonces, en función de eso, creo que te quedó claro que es clave agregar a tu dieta para poder de alguna manera casi comer sin culpa. Y entonces, a partir de ahí, es lo que quería compartirles hoy, esta combinación de la aloe vera, Barberensis Miller, y por el otro lado, el Forever Lean. O sea, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto, ahora es el momento. Mientras tanto, la saludamos, creo que Claudia Arce, la primera vez que viene, ¿no? Si no me equivoco. María José también, bienvenida. Doc, ¿cómo se toma el Forever Lean? El Forever Lean se toma 1 o 2 cápsulas antes de cada comida. O sea, 2 antes del almuerzo y 2 antes de la cena. Ok. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, Silvina. ¿Hay alguna contraindicación para mujeres que están dando de mamar? Que están No. En general, no, pero tratamos de no darle a las mujeres que... si están dando de mamar, no hay problema. No hay problema. Durante el embarazo no se lo damos. Mientras están dando de mamar, no hay problema. ¿Sí? ¿Quiero hacer una pregunta? Es la primera vez. Claudia, primera vez. ¿Tenés micrófono, Claudia? Hola. Sí, Ay, sí, muy bien, Claudia, bienvenida. Al lado del micrófono está la cámara también, si querés te podemos ver también, no hay ningún problema. Nos encanta verte. ¿Desde dónde estás, Claudia? Desde Córdoba capital. Desde Córdoba capital. ¿Y cómo te enteraste de este encuentro? Me lo pasó un chico conocido, pero por su mamá, pero no me acuerdo el nombre de la mamá. ¿Y del chico sí o no? David. David. ¿Y el apellido? No sabemos. ¿Marcos sí. tal vez? No. No. ¿Martino? Tampoco. Eduardo ¿Ferro? No. Amalia Conci. ¿Cómo? ¿Amalia Conci? Sí. De Amalia Conci. Ahí está. Bueno, bienvenida. ¿Qué te pareció esta demostración y lo que hablamos? Me gustó, interesante, sí. Bueno, perfecto. Muy bien, bienvenida.
Gracias. Y María José de Bona creo que también es la primera vez que viene, ¿no? Si tenés micrófono, liberalo, María José, muy bien. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Sí, No, no la es la primera primera vez. ¿De Sí. dónde, en qué ciudad estás, María José? en Santa Fe. Santa Fe. Bueno, acá tenés de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis, tenés de todo un poco repartido. Ayer tuvimos de Marruecos, casi una emoción impresionante, el más lejos que habíamos tenido. Por ahora, estamos viendo a ver quién viene el más lejos. Así que bueno, bienvenida. ¿Y cómo te enteraste de esta reunión? Yo trabajo con Marcela. Con Marcela, que está por ahí. Muy bien, hola Marcela, buenas tardes. Bueno, bienvenida, bienvenida. Perfecto. Bueno, y ya que hablamos entonces de, precisamente, de el Lean, pero también hablamos del aloe, y hablamos de Barbadensis Miller, y hablamos de tener cosas de calidad en nuestro organismo, poner alimentos de calidad. Entonces me parece que estaría bueno que es un momento justo, me parece, para que podamos compartir entonces un video muy breve en el cual vamos a ver justamente cómo cultivan eso que después nosotros tenemos el placer precisamente de ingerirlo. Entonces, qué bueno que tengamos claro, ya que nos dan la oportunidad de saber cómo lo están cultivando. Bueno, les quiero mostrar este video, que es el mismo que vi yo, pero hace 25 años. Entonces, a mí me impactó ese video, sobre todo en la parte que tiene que ver con la manera manual de estar cultivándolo. Algo que yo no tenía ni idea en ese momento. Yo lo vi en un video hace 25 años. Entonces te lo quiero compartir ahora. Precisamente, acá lo tenemos. Muy bien. Bueno, ahora ya vamos conociendo un poco más, porque vamos conociendo de dónde viene. Y si prestaste atención, se hacía todo a mano. Y tal vez viste cómo se fileteaba precisamente el aloe, quedaba la gelatina por un lado y la hoja por el otro. Bueno, esa hoja no se tira. Esa hoja vuelve como fertilizante natural precisamente a los campos. Entonces no hay que agregar nada inorgánico, es todo natural y tenemos la garantía de lo que nos llega es natural. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora es sencillo entender por qué cuando lo utilizamos tenemos tan alta calidad y estamos tan contentos porque nos sentimos bien. Y cuando uno conoce algo, lo prueba y se siente no bien, espectacular y tiene como una necesidad de compartirlo. Y eso es lo que nos pasa. Y entonces encima la compañía nos dice, bueno, ya que tenés la necesidad de compartir, compartí toda la información para que se transforme esto en un negocio útil, sustentable en el tiempo
y que te dé salud integral, porque te va a dar salud de bolsillo, pero te va a dar salud física, psíquica, porque vas a tener claridad a dónde vamos. Yo no sé si para ustedes es importante, en esta época de incertidumbre y de duda, que no sabemos a dónde vamos, tener justamente un lugar a dónde vamos. Porque nosotros sabemos que vamos a crecer, no sabemos cuánto. ¿Pero por qué? Porque tenemos una herramienta poderosa, por un lado, lo que tiene que ver con los suplementos nutritivos, y por el otro lado, la seriedad de la empresa. ¿Por qué seriedad? Porque ninguna empresa puede estar 42 años en el mercado si no es seria, tanto en lo que propone como en su proceso administrativo y de cumplimiento. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, ahora les voy a mostrar otro video, el último que les voy a mostrar hoy, muy cortito, de menos de 6 minutos, donde les voy a dar el 85% de las respuestas que vinieron a buscar hoy aquellos que vienen por primera vez. Y el otro 15% lo vas a hablar con la persona que te invitó, que te convocó. Y mientras tanto, te invito a que veas, porque esta es la propuesta, el 85% de la información. Lo demás lo vamos a personalizar de acuerdo a tus posibilidades y a tu sueño, del cual mañana vamos a trabajar precisamente eso, pero eso te lo voy a contar en un ratito. Así que vamos a ver ese video entonces, y a partir de ahí entonces vas a entender por qué nosotros estamos tan contentos. Eso sí, te voy a dejar con una pregunta, que quiero que te la hagas a lo largo del video, que si tuvieras algo que todo el mundo necesita, y estarás conmigo, que lo natural, el aloe vera, sentirnos mejor, protegernos, elevar nuestra defensa, es lo que el mundo necesita. Y si tuvieras algo que todo el mundo necesita, ¿sería negocio para vos? Bueno, no me lo contestes a mí, contestátelo vos, y a partir de ahí, toma la mejor decisión. Confident and prepared, it takes faith, support and persistence, and a passion that we share. Following a dream to become fulfilled, happier, wealthier, and merrier. Integrity, empathy, and humble guide us to this world. Reaches us, provides for us, touches us. Reaches us, provides for us, touches us.
O sea, nosotros sabemos que es negocio y nos permitió más de uno de nosotros cumplir todos los sueños que nos habíamos propuesto a lo largo de distintos años, a veces más sencillo, a veces más rápido, a veces más lento, pero siempre con una meta clara y con el apoyo y en equipo perteneciendo a una familia que tenemos nosotros todos los días, que se junta esta familia a las 5 de la tarde para capacitarnos. Y precisamente ahora va a venir la tarea de aquellos que vinieron por primera vez, justamente para hablar con la persona que les dio a conocer esto. Por ejemplo, José Carrizo viene por primera vez hoy, ¿no? Podías liberar tu micrófono, y Claudia también podés liberar de nuevo el micrófono, ningún problema, por favor. Me gustaría hacerte una pregunta, y a José le damos la bienvenida. Y entonces, desde ahí, ahora te vas a reunir con la persona que te invitó. Y mañana es un día para nosotros muy especial, porque mañana vamos a tener por primera vez un seminario digital, que lo vamos a hacer, que se llama Supervisor Plus, que es justamente aprender los pasos necesarios a descubrir cuáles son las motivaciones internas que nos llevan a generar un camino exitoso usando esta herramienta. Todo eso lo vamos a ver mañana. Y aquellos que ya están calificados y los que vinieron por primera vez hoy, cuando hablen ahora con la persona que lo invitó, todavía tenés tiempo hasta mañana al mediodía de hacer lo que tenés que hacer para generar justamente el primer paso de los 3. Porque nosotros tenemos 3 pasos para hacer este negocio. Probamos,
nuestros suplementos nutritivos y nuestro negocio, lo disfrutamos y lo compartimos. Para eso obviamente vas a aprender cómo tener un pequeño stock y cómo manejarlo. Bueno, todo eso te lo vamos a enseñar en esta familia y vamos a aprender también justamente a generar esos ingresos pasivos y residuales. Te vamos a enseñar cómo generar esos 5 líderes que proponía precisamente en el video. Entonces, mañana los que ya están calificados o los que califiquen van a recibir a las 3 de la tarde su enlace para estar en la sala y su manual del alumno, que se lo vamos a dar todo absolutamente gratis mañana. Por eso no quiero demorar más, voy a parar acá de grabar